4 relatos de personas que aceptaron ayuda y se arrepintieron. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. 4 relatos de personas que aceptaron ayuda y se arrepintieron. Guión para noches de horror. Introducción. Desde niños nos enseñan a desconfiar de extraños, a no aceptar dulces de personas que no conocemos, a no subirnos a vehículos con desconocidos. Nuestros padres nos advierten constantemente. Los maestros nos educan sobre el peligro de extraños. Los medios de comunicación están llenos de historias que refuerzan estas lecciones. Pero a veces la vida nos coloca en situaciones donde necesitamos ayuda desesperadamente. Una tormenta en medio de la noche que hace imposible continuar el viaje. Un auto descompuesto en carretera solitaria sin señal de teléfono. Perdidos en territorio desconocido, sin manera de regresar a casa. Situaciones donde rechazar ayuda podría significar peligro real e inmediato. En esos momentos, cuando alguien ofrece ayuda, cuando una mano amiga aparece en la oscuridad, justo cuando más la necesitamos, es difícil rechazarla. La desesperación nubla el juicio. La necesidad supera la cautela. Incluso cuando algo en nuestro instinto nos dice que algo está mal. Incluso cuando cada fibra de nuestro ser grita que corramos en la dirección opuesta. La tentación de aceptar, de creer que esta vez será diferente, de confiar en la bondad de extraños, es casi irresistible. Esta noche les presentamos 4 historias de personas que aceptaron ayuda cuando más la necesitaban. 4 relatos documentados de hospitalidad que se transformó en horror. De buenos samaritanos que resultaron ser algo completamente diferente. De refugios que se convirtieron en trampas. Una carona que llevó a la desaparición. Una invitación a una casa que no debería existir. Un taxi que conduce entre mundos. Y un refugio en la tormenta que esconde secretos oscuros. 4 historias, 4 advertencias, 4 razones para pensar 2 veces antes de aceptar ayuda de extraños, sin importar cuán desesperada sea la situación. Prepárense para conocer la hospitalidad fatal. Historia 1. La carona que desaparece. La carretera desierta. Miguel Ángel Soto tenía 24 años cuando aceptó la carona que cambiaría su vida para siempre. Era octubre de 2018 y Miguel conducía de regreso a Guadalajara después de visitar a su familia en un pueblo pequeño de Jalisco. Eran las 11 de la noche y la carretera estaba desierta, iluminada solo por las luces de su viejo Volkswagen Sedán. A unos 30 kilómetros de la ciudad, el auto de Miguel comenzó a hacer ruidos extraños. El motor tosía y chisporroteaba. Miguel intentó continuar, pero el auto finalmente se detuvo por completo en medio de la carretera oscura. Miguel salió y abrió el capó. Humo salía del motor. Aunque Miguel no era mecánico, podía ver que algo se había fundido. El auto no iba a arrancar sin reparaciones serias. Miguel sacó su teléfono celular. No había señal. La carretera estaba en una zona rural donde las torres de telefonía eran escasas. Miró en ambas direcciones de la carretera. Oscuridad completa. Ni una sola luz de casa o negocio visible. Miguel tenía 2 opciones.
Podía quedarse con su auto y esperar que otro vehículo pasara y le ofreciera ayuda, o podía comenzar a caminar hacia la ciudad esperando encontrar un teléfono público o una casa donde pudiera pedir ayuda. Decidió esperar. Encendió las luces de emergencia del auto, aunque no estaba seguro de cuánto duraría la batería, y se sentó en el capó a esperar. Pasó media hora. Ningún vehículo pasó. La carretera estaba absolutamente desierta. Miguel comenzaba a considerar seriamente la opción de caminar cuando vio luces acercándose desde la dirección de la que había venido. Era una camioneta pick-up vieja, probablemente de los años 80, con pintura roja desgastada. La camioneta redujo la velocidad al acercarse al auto de Miguel y se detuvo junto a él. El conductor era un hombre de unos 60 años, delgado, con sombrero de paja y camisa de trabajo. Tenía rostro amigable, curtido por años de trabajo bajo el sol. Bajó la ventanilla y habló con acento rural marcado. «Problemas con el auto, joven». Miguel asintió. «Se me descompuso. El motor se fundió, creo. Y no tengo señal en mi celular». El hombre asintió comprensivamente. «Esta zona es así. Las torres están muy lejos. Mire, yo voy hacia Guadalajara. Lo puedo llevar si quiere. Mañana con luz puede volver con una grúa para su auto». Miguel dudó. Todas las advertencias que había escuchado en su vida sobre no aceptar aventones de extraños pasaron por su mente. Pero estaba varado en medio de la nada, sin manera de contactar a nadie, y este hombre parecía genuinamente amable. «Se lo agradecería mucho, señor», dijo Miguel finalmente. «Suba, joven. No hay problema». La camioneta Miguel cerró su auto con llave y subió al asiento del pasajero de la camioneta. El interior olía a tabaco viejo y tierra. Había herramientas en el piso y una Virgen de Guadalupe colgando del espejo retrovisor. Todo parecía normal, el tipo de camioneta que cualquier campesino mexicano podría conducir. El hombre se presentó como Don Ramiro. Dijo que era agricultor de un rancho cercano y que iba a la ciudad a vender productos en el mercado temprano por la mañana. Por eso conducía tan tarde, para llegar antes del amanecer. Miguel se relajó. La conversación era natural. Don Ramiro preguntó sobre la familia de Miguel, sobre su trabajo, sobre cosas normales. Parecía un buen hombre que simplemente estaba siendo amable con un joven en problemas. Condujeron durante aproximadamente 20 minutos. Miguel reconocía la carretera. Sabía que estaban yendo en la dirección correcta hacia Guadalajara. Todo parecía bien. Y entonces don Ramiro tomó un desvío. «Perdón, señor», dijo Miguel. «Creo que se equivocó de camino. Guadalajara es por la carretera principal». Don Ramiro sonrió. «Conozco un atajo, joven. Esta carretera nos ahorrará como 30 minutos. Usted confíe». Miguel sintió una punzada de inquietud. La carretera por la que ahora conducían era de terracería, mal mantenida, rodeada de campos oscuros. No parecía un atajo hacia ningún lugar. «Señor, preferiría que regresáramos a la carretera principal», dijo Miguel, tratando de mantener su voz calmada. Don Ramiro no respondió. Solo siguió conduciendo, su sonrisa ahora pareciendo menos amigable y más como una mueca. Miguel puso su mano en la manija de la puerta, considerando saltar de la camioneta en movimiento, pero estaban yendo demasiado rápido. Sería peligroso. «Señor, detenga la camioneta ahora», dijo Miguel con más firmeza. Don Ramiro finalmente habló, pero su voz había cambiado. Ya no era el tono amigable del campesino. Era más frío, más calculador. «Jovencito, usted no debería haber aceptado el aventón. Ahora es demasiado tarde». Miguel sintió terror puro. Agarró la manija de la puerta con fuerza, listo para saltar sin importar el peligro. Pero cuando tiró de la manija no funcionó. La puerta estaba trabada desde el control del conductor. Don Ramiro se rió.
No puede escapar. Nadie escapa una vez que suben. Miguel golpeó la ventana con su puño, gritando, esperando romper el vidrio. Pero el vidrio era sorprendentemente resistente. No se rompía. La camioneta aceleró, adentrándose más en la oscuridad del campo. Miguel vio que se acercaban a una estructura en la distancia. Parecía ser un edificio viejo, tal vez un granero abandonado. «No, no, no», gritaba Miguel, luchando con la puerta, con la ventana, tratando desesperadamente de encontrar una manera de escapar. Don Ramiro estacionó la camioneta frente al edificio viejo. Apagó el motor y se volteó hacia Miguel con expresión que ya no tenía nada de humana. Sus ojos eran completamente negros, sin blancos visibles. Su sonrisa mostraba dientes que eran demasiado afilados, demasiado numerosos. «Bienvenido a tu nuevo hogar, jovencito», dijo don Ramiro con voz que ahora sonaba como múltiples voces hablando al unísono. Miguel gritó: «La desaparición». A la mañana siguiente, la madre de Miguel llamó a la policía cuando su hijo no llegó a casa ni respondió su teléfono. La policía encontró el auto de Miguel todavía estacionado en la carretera donde se había descompuesto. Las llaves estaban en el encendido. La billetera de Miguel estaba en la guantera. Su teléfono celular estaba en el asiento del conductor. Pero Miguel mismo no estaba en ningún lugar. La policía interrogó a residentes locales. Nadie había visto nada. Nadie había pasado por esa carretera esa noche. No había cámaras de tráfico en esa zona rural. Miguel Ángel Soto había desaparecido sin dejar rastro. Su caso se unió a docenas de otros. Casos de personas que habían desaparecido en carreteras rurales de Jalisco bajo circunstancias similares, autos descompuestos, personas que se iban a buscar ayuda y nunca regresaban, o personas vistas por última vez aceptando aventones de extraños. La familia de Miguel nunca se rindió. Pusieron volantes, ofrecieron recompensas, aparecieron en programas de noticias, pero pasaron meses, luego años, sin ninguna pista sobre el paradero de Miguel, hasta que 5 años después, algo extraño ocurrió. El regreso. En marzo de 2023, Miguel apareció. Literalmente apareció, caminando por la misma carretera donde había desaparecido, exactamente en el lugar donde su auto se había descompuesto 5 años atrás. Un conductor que pasaba lo vio tambaleándose por el arcén de la carretera y se detuvo para ayudar. El conductor no tenía idea de que el hombre delgado, sucio y confundido que estaba ayudando era Miguel Ángel Soto, desaparecido durante 5 años. Llevaron a Miguel al hospital. La policía fue notificada. Su familia fue contactada. Hubo lágrimas, abrazos, incredulidad. Miguel estaba vivo. Contra toda probabilidad, estaba vivo. Pero Miguel no estaba bien. Estaba físicamente saludable, lo cual era extraño considerando que había estado desaparecido durante 5 años. No estaba desnutrido ni deshidratado, pero mentalmente estaba destruido. Miguel insistía en que solo había pasado una noche horrible, interminable, pero solo una noche. No podía comprender que habían pasado 5 años. Cuando le mostraron la fecha, cuando le mostraron fotos de cómo su familia había envejecido, entraba en estado de pánico. Y lo que recordaba de aquella noche no tenía sentido. Hablaba de un lugar que no debería existir, un edificio que era más grande por dentro de lo que era por fuera, habitaciones que cambiaban de forma, otras personas atrapadas ahí, algunas de las cuales decían haber estado ahí durante décadas, aunque parecían tener la misma edad que cuando llegaron. Hablaba de don Ramiro, pero decía que don Ramiro no era humano. Era algo que se parecía a un humano, que actuaba como un humano, pero que era fundamentalmente otra cosa. Algo que coleccionaba personas, que las atrapaba en un lugar fuera del tiempo normal.
Miguel decía que había escapado solo porque había encontrado una puerta, la única puerta real, en todo aquel lugar imposible. Y cuando la cruzó, estaba de vuelta en la carretera, como si los 5 años no hubieran pasado para él. Los psiquiatras diagnosticaron a Miguel con trauma severo y posible psicosis. Dijeron que probablemente había sido secuestrado, mantenido cautivo en algún lugar durante 5 años y que había creado una narrativa fantástica para lidiar con el trauma real que había experimentado. Pero Miguel sabía la verdad, y esa verdad era más aterradora que cualquier explicación racional. El regreso de don Ramiro Miguel nunca se recuperó completamente. Vivía con sus padres, incapaz de mantener un trabajo, aterrorizado de estar solo, especialmente aterrorizado de conducir o estar en carreteras de noche. Pero un año después de su regreso, don Ramiro volvió. Miguel estaba en la casa de sus padres una noche cuando escuchó el sonido de un motor afuera. Miró por la ventana y sintió que su corazón se detenía. La camioneta pick-up roja vieja estaba estacionada frente a su casa. Don Ramiro estaba sentado en el asiento del conductor, mirando directamente hacia la ventana donde Miguel estaba parado. Miguel gritó. Sus padres corrieron a ver qué pasaba, pero para cuando llegaron a la ventana, la camioneta había desaparecido. Desde entonces, Miguel ve la camioneta ocasionalmente, siempre a distancia, siempre con don Ramiro mirándolo. Es como una advertencia, un recordatorio de que Miguel escapó, pero que don Ramiro no ha terminado con él, que algún día, de alguna manera, vendrá a reclamarlo. Miguel vive con miedo constante, porque sabe que hay cosas en este mundo que se parecen a personas, que ofrecen ayuda como personas, pero que son algo completamente diferente. Depredadores que cazan en carreteras solitarias, ofreciendo aventones a los desesperados y desprevenidos. Y una vez que aceptas su ayuda, una vez que subes a sus vehículos, es casi imposible escapar. Miguel fue uno de los afortunados, pero su suerte se está acabando, y él lo sabe. Historia 2. Invitación a una casa vacía. La caminata nocturna. Carolina Vega tenía 29 años y estaba celebrando el cumpleaños de una amiga en un bar en el centro de Puebla. Era febrero de 2019, una noche fría de viernes. Carolina había planeado tomar un taxi de regreso a su departamento, pero después de beber varias copas de vino, decidió que caminar le haría bien. Su departamento estaba solo a 2 kilómetros, una caminata de 25 minutos que pensó la ayudaría a despejar su cabeza. Comenzó a caminar alrededor de la medianoche. Las calles del centro estaban relativamente llenas de gente joven, disfrutando de la noche. Pero a medida que se alejaba del área de bares y restaurantes, las calles se volvían más vacías y oscuras. Carolina había caminado aproximadamente 1 kilómetro cuando comenzó a sentir que algo estaba mal. Había tomado esta ruta docenas de veces durante el día, pero de noche se veía diferente. Las calles parecían más estrechas. Los edificios parecían inclinarse hacia adentro, creando sombras profundas que la luz de las farolas no podía penetrar. Y entonces Carolina se dio cuenta de que estaba perdida. Esto no tenía sentido. Conocía esta área. Había vivido en Puebla durante 5 años, pero nada se veía familiar. Las calles por las que caminaba no eran las que recordaba. Carolina sacó su teléfono para usar el GPS. La batería estaba muerta. Esto era extraño porque había verificado antes de salir del bar y tenía 70% de carga. Comenzó a sentir pánico. Estaba sola en calles que no reconocía, sin manera de navegar, sin manera de llamar a alguien. Continuó caminando, esperando encontrar algo familiar, alguna referencia que la ayudara a orientarse.
Caminó durante lo que sintió como una hora, aunque no podía estar segura sin su teléfono. Las calles estaban completamente desiertas ahora. No había autos, no había personas, solo edificios oscuros y silencio. Y entonces vio la casa. La invitación. Era una casa colonial grande, de 2 pisos, con fachada de piedra y balcones de hierro forjado. Había luz en las ventanas del primer piso, un resplandor cálido y acogedor que contrastaba fuertemente con la oscuridad circundante. Carolina se acercó a la casa. Había una mujer parada en la puerta principal, una mujer mayor de unos 60 años, con cabello gris recogido en un moño y vestido elegante de estilo antiguo. La mujer sonrió cuando vio a Carolina. «Estás perdida, querida», dijo la mujer. No era una pregunta. Carolina asintió. «No sé dónde estoy. Mi teléfono está muerto y no reconozco estas calles». La mujer asintió comprensivamente. «Es fácil perderse por aquí de noche. Las calles se confunden. ¿Por qué no entras un momento? Llamas a alguien desde mi teléfono, te doy un vaso de agua. Pareces necesitarlo». Carolina dudó. Todas las advertencias sobre no entrar a casas de extraños pasaron por su mente. Pero esta mujer parecía amable, y la casa se veía normal, bonita incluso. ¿Qué daño podría hacer usar un teléfono y tomar agua? «Gracias, señora». «Es muy amable», dijo Carolina. «Llámame doña Leticia, querida. Ven, entra». Carolina siguió a doña Leticia al interior de la casa. El vestíbulo era impresionante, con piso de mármol, candelabro de cristal colgando del techo alto y muebles de madera oscura que parecían ser antigüedades genuinas. «¡Qué casa tan hermosa!», dijo Carolina. «Gracias, querida. Ha estado en mi familia durante generaciones. Siéntate en la sala mientras te traigo agua y el teléfono». Carolina entró a la sala. Había un sofá de terciopelo rojo, sillas con respaldos altos y pinturas al óleo en las paredes. Todo se veía como si fuera de un siglo atrás, perfectamente preservado. Doña Leticia regresó con un vaso de agua en una bandeja de plata y un teléfono antiguo con cable en espiral. «El teléfono es viejo, lo sé», dijo doña Leticia con una sonrisa. «Nunca me acostumbré a los teléfonos modernos, pero funciona perfectamente». Carolina tomó el teléfono y marcó el número de su mejor amiga. El teléfono sonó, pero nadie contestó. Intentó con otro número, lo mismo. Intentó marcar su propio número de celular, pensando que tal vez podría dejar un mensaje de voz con su ubicación. El número no existía. «No puedo comunicarme con nadie», dijo Carolina, sintiendo que su ansiedad aumentaba. «A veces las líneas telefónicas tienen problemas por aquí», dijo doña Leticia. «¿Por qué no descansas un poco? Puedes intentar de nuevo en la mañana. Tengo habitaciones de sobra. Serás mi invitada». Carolina sabía que debería rechazar. Debería salir de esta casa ahora e intentar encontrar su camino a casa por su cuenta. Pero estaba cansada, todavía un poco mareada del alcohol, y la idea de caminar por esas calles oscuras y confusas era aterradora. «Solo por esta noche», dijo Carolina. «Mañana temprano me iré». Doña Leticia sonrió ampliamente. «Por supuesto, querida, solo por esta noche». La noche interminable, doña Leticia llevó a Carolina al segundo piso y le mostró una habitación. Era lujosa, con cama de dosel, armario antiguo y ventanas con cortinas de encaje. Parecía una habitación de un hotel de 5 estrellas, pero con decoración de hace 100 años. «Duerme bien, querida», dijo doña Leticia. «Te despertaré para el desayuno». Carolina se acostó en la cama, todavía vestida con la ropa que había usado para salir. La cama era sorprendentemente cómoda. A pesar de su ansiedad, Carolina se quedó dormida casi inmediatamente. Despertó en completa oscuridad. No había luz viniendo de las ventanas, lo cual era extraño. Debería ser de mañana ya. Carolina buscó a tientas un interruptor de luz, pero no pudo encontrar ninguno. Se levantó de la cama y caminó hacia donde recordaba que estaba la puerta.
Sus manos tocaron la pared, buscando la manija. Cuando finalmente la encontró e intentó abrir la puerta, estaba cerrada con llave. «¡Hola!», gritó Carolina. «Doña Leticia, la puerta está trabada». No hubo respuesta. Carolina golpeó la puerta más fuerte. «Por favor, necesito salir». Silencio. Carolina comenzó a sentir verdadero miedo. Buscó su teléfono en sus bolsillos, aunque sabía que estaba muerto. Lo encontró y presionó el botón de encendido. Milagrosamente, el teléfono se encendió. Tenía 1% de batería. La luz del teléfono iluminó la habitación. Carolina miró alrededor y sintió que su sangre se helaba. La habitación había cambiado. Ya no era la lujosa habitación de invitados que había sido. Ahora era un cuarto vacío, con paredes descascaradas, piso de madera podrido y telarañas colgando de las esquinas. La cama de dosel había desaparecido. En su lugar había un colchón viejo y manchado en el suelo. «¿Qué demonios?», susurró Carolina. Usó la luz de su teléfono para examinar la puerta más de cerca. No había manija del lado interior. Era como si la puerta estuviera diseñada para ser abierta solo desde afuera. Una puerta para mantener a alguien adentro, no para permitirles salir. Carolina golpeó la puerta con ambos puños, gritando ahora: «¡Déjenme salir! Esto no es gracioso. Déjenme salir ahora». Y entonces escuchó voces, múltiples voces, susurrando desde algún lugar dentro de las paredes de la casa. Una nueva invitada. ¡Qué bueno! Doña Leticia no nos trae invitadas muy frecuentemente. Se ve asustada. Todas se asustan al principio. Se acostumbrará. Todas nos acostumbramos eventualmente. Carolina dejó de gritar. Escuchó las voces con terror creciente. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con voz temblorosa. Las voces se rieron, un sonido crepitante que hizo que la piel de Carolina se erizara. «Somos como tú, invitadas de doña Leticia. Aceptamos su hospitalidad, y ahora somos parte de su casa para siempre». «No», dijo Carolina. «No, esto no está pasando. Esto es una pesadilla». «Oh, es muy real, querida», dijo una voz que sonaba como la de una mujer joven. «He estado aquí desde 1965, o tal vez fue 1970. Pierdes la noción del tiempo después de unos años». Carolina retrocedió de la puerta, su teléfono casi sin batería ahora. Necesitaba encontrar una manera de salir. Tenía que haber una ventana, alguna otra salida. Corrió hacia donde recordaba que estaban las ventanas, pero cuando llegó ahí no había ventanas. Solo pared sólida. La batería de su teléfono murió, sumergiéndola en oscuridad completa. Los días sin fin. Carolina perdió la noción de cuánto tiempo estuvo en esa habitación. No había manera de medir el tiempo sin luz, sin día ni noche, solo oscuridad interminable. Doña Leticia venía ocasionalmente. Abría la puerta y entraba con una bandeja de comida. Pan, agua, a veces frutas. Carolina intentó correr hacia la puerta abierta varias veces, pero doña Leticia era sorprendentemente fuerte para una mujer mayor. La empujaba de vuelta fácilmente. «Come, querida», decía doña Leticia con la misma voz amable que había usado cuando invitó a Carolina. «Necesitas mantener tu fuerza. Serás parte de esta casa durante mucho tiempo». Carolina rogaba, gritaba, amenazaba. Nada funcionaba. Doña Leticia simplemente sonreía y se iba, cerrando la puerta con llave detrás de ella. Carolina escuchaba las voces de las otras invitadas a través de las paredes. Contaban sus historias. Cómo habían aceptado la hospitalidad de doña Leticia, cómo habían sido atrapadas. Algunas habían estado ahí durante décadas. Una mujer afirmaba haber estado ahí desde 1938. Carolina comenzó a perder la esperanza. Tal vez esta sería su vida ahora, atrapada en una habitación oscura, en una casa que parecía existir fuera del tiempo y el espacio normales.
Pero entonces, después de lo que sintió como semanas, Carolina escuchó algo diferente. Sirenas, voces de policías, golpes fuertes en una puerta. «La policía está aquí», susurró una de las voces en las paredes. Alguien debe haber reportado algo. Pero nunca encuentran nada. La casa se esconde de ellos. Pero para sorpresa de todos, esta vez fue diferente. El rescate. La mejor amiga de Carolina, preocupada después de que Carolina no respondiera mensajes durante 3 días, había reportado su desaparición. La policía rastreó la última ubicación del teléfono de Carolina antes de que muriera. Los llevó a una calle en un barrio viejo de Puebla, y ahí encontraron la casa. Pero la casa no se veía como Carolina la había visto. Para la policía era un edificio abandonado, condenado, programado para demolición. Las ventanas estaban tapiadas. La puerta principal tenía un letrero que decía «Peligro, no entrar». Pero la madre de Carolina, quien había venido con la policía, insistió. «Mi hija está ahí». «Lo sé. Encuéntrenla». La policía forzó la entrada. El interior era un desastre de escombros, vigas caídas y pisos podridos. Nada como la casa elegante que Carolina había visto. Pero escucharon gritos. Gritos de mujer viniendo del segundo piso. Subieron cuidadosamente las escaleras inestables y encontraron una puerta. Cuando la derribaron, encontraron a Carolina. Estaba delgada, sucia, aterrorizada, pero viva. También encontraron otras cosas, huesos, múltiples esqueletos en habitaciones selladas por toda la casa, los restos de otras invitadas que no habían sido tan afortunadas. Doña Leticia no estaba en ningún lugar, nunca la encontraron. Carolina fue llevada al hospital. Físicamente se recuperó, mentalmente nunca se recuperó completamente, porque Carolina sabe que doña Leticia todavía está ahí afuera, esperando en esa casa que existe en múltiples estados simultáneamente, hermosa y elegante para los desprevenidos, abandonada y mortal para el mundo real, esperando su próxima invitada perdida y desesperada. Y Carolina nunca acepta invitaciones de extraños, nunca entra a casas que no conoce, porque aprendió que la hospitalidad puede ser una trampa y que algunas casas no dejan ir a sus invitados nunca. Historia 3. Taxi fantasma. La noche de lluvia. Rodrigo Martínez trabajaba tarde esa noche. Era diciembre de 2020 y como contador estaba en plena temporada de cierre de año fiscal. Eran las 11 de la noche cuando finalmente salió de su oficina en el centro de Monterrey. Estaba lloviendo fuertemente. Rodrigo no había traído paraguas y su auto estaba en el taller. Normalmente usaría una aplicación de transporte, pero su teléfono había decidido morir justo cuando más lo necesitaba. Rodrigo se paró bajo el toldo de un edificio, tratando de decidir qué hacer. Podía esperar a que la lluvia disminuyera, pero no parecía que fuera a parar pronto. O podía intentar detener un taxi tradicional, aunque esos eran cada vez más raros en la era de Uber y aplicaciones similares. Mientras consideraba sus opciones, vio un taxi acercándose por la calle. Era un taxi viejo, un sedán verde y blanco del tipo que había sido común en Monterrey hace décadas, pero que rara vez se veía ahora. La luz disponible en el techo estaba encendida. Rodrigo agitó su mano. El taxi se detuvo frente a él. El conductor era un hombre de mediana edad con bigote y gorra de taxista. Tenía expresión neutral, casi aburrida, el tipo de expresión que alguien tiene después de conducir durante horas. «¿A dónde va, señor?», preguntó el conductor con voz monótona. Rodrigo dio su dirección. Un departamento en el área de San Pedro, aproximadamente a 30 minutos de distancia. «Súbase», dijo el conductor. Rodrigo abrió la puerta trasera y se subió. El interior del taxi olía raro, un olor que Rodrigo no podía identificar. No era desagradable exactamente, solo extraño,
como flores viejas y algo más, algo que Rodrigo no podía nombrar. El taxi comenzó a moverse. Rodrigo miró por la ventana mientras conducían por las calles mojadas de Monterrey. Todo parecía normal al principio. Las calles familiares, los edificios conocidos, el tráfico típico de una noche de semana. Pero después de unos minutos, Rodrigo notó algo extraño. Las calles por las que conducían no eran las correctas. Para ir a San Pedro desde donde habían comenzado, el taxi debería haber tomado la avenida Constitución. En cambio, estaban en una calle que Rodrigo no reconocía. «Disculpe», dijo Rodrigo, «creo que estamos yendo en la dirección equivocada». El conductor no respondió, solo siguió conduciendo, sus ojos fijos en la carretera. «Señor», dijo Rodrigo más fuerte, «esta no es la ruta correcta a San Pedro». Nuevamente, silencio. Rodrigo sintió que su ansiedad aumentaba. Intentó abrir la puerta, pensando que preferiría bajarse aquí, bajo la lluvia, que continuar con este conductor que claramente no estaba escuchando. La manija de la puerta no funcionaba. Rodrigo tiró de ella con fuerza, pero la puerta no se abría. «Déjeme salir», gritó Rodrigo. «Pare el taxi ahora». El conductor finalmente habló, pero no se volteó. Su voz era la misma monotonía plana de antes. «No puedo detenerme hasta que lleguemos al destino. Mi destino es San Pedro», gritó Rodrigo. «Y vamos en la dirección equivocada. Su destino no es San Pedro, señor. Su destino es otro lugar. El viaje imposible». El taxi aceleró. Rodrigo miró por las ventanas con creciente horror. Las calles afuera ya no se parecían a Monterrey. Los edificios eran diferentes, construidos en estilos que Rodrigo no reconocía. Las señales de tránsito estaban en un idioma que no podía leer. «¿Dónde estamos?», susurró Rodrigo. «Entre lugares», respondió el conductor. «Mi taxi no va solo a lugares en su mundo. Va a lugares que existen entre mundos, lugares de transición, lugares donde los muertos esperan antes de seguir adelante, lugares donde los perdidos vagan eternamente». Rodrigo sintió que su respiración se aceleraba. Esto no podía ser real. Tenía que ser una pesadilla causada por estrés laboral y falta de sueño. Pellizcó su brazo con fuerza. Dolió. Estaba despierto. El taxi giró en una esquina y de repente estaban en un paisaje que definitivamente no era de este mundo. No había edificios ahora, solo una llanura gris que se extendía hasta el horizonte en todas direcciones. El cielo era del mismo color gris, sin sol ni estrellas. Era como conducir a través de un vacío, y había figuras. Personas paradas a los lados de la carretera, si es que se podía llamar carretera. Simplemente miraban al taxi pasar. Algunas agitaban las manos, como si trataran de detener el taxi. Otras solo se quedaban paradas, con expresiones vacías. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Rodrigo. «Los perdidos», respondió el conductor. «Aquellos que tomaron el taxi fantasma y nunca encontraron su camino de regreso. O aquellos que murieron pero no pueden aceptar su muerte. Este es un lugar de tránsito, un limbo». «No, no, no», murmuró Rodrigo. «Esto no puede estar pasando». El taxi continuó durante lo que sintió como horas. El paisaje no cambiaba, solo la llanura gris interminable y las figuras observando desde los bordes del vacío. Rodrigo intentó todo para escapar. Golpeó las ventanas, intentó trepar al asiento delantero para atacar al conductor, pero había una barrera invisible entre los asientos delantero y trasero. Rodrigo podía ver al conductor, pero no podía tocarlo. Finalmente, exhausto, Rodrigo se derrumbó en el asiento trasero. «Voy a morir aquí», susurró. «Tal vez», dijo el conductor, «o tal vez no. Depende de qué, de si puede pagar la tarifa». «¿La tarifa? ¿Cuál tarifa?», preguntó Rodrigo. «Tengo dinero. Les daré todo lo que tengo». El conductor se rió, un sonido seco y sin humor. «No quiero su dinero, señor. El dinero no tiene valor aquí.
La tarifa es algo diferente. Entonces, ¿qué quiere? El taxi se detuvo. Rodrigo miró alrededor. Estaban en medio de la nada gris. No había nada que distinguiera este lugar de cualquier otro punto en el vacío infinito. El conductor se volteó por primera vez. Rodrigo vio su rostro completamente y deseó no haberlo hecho. El conductor no tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras. La tarifa es un recuerdo, dijo el conductor, su recuerdo más preciado, su memoria más feliz, la experiencia que más valora de toda su vida. Deme eso, y lo llevaré de regreso a su mundo. Rodrigo procesó esto con mente que luchaba por aceptar lo imposible de su situación. Si le doy mi mejor recuerdo, lo perderé para siempre. Sí, respondió el conductor. Será como si nunca hubiera ocurrido. No tendrá la memoria de ello, pero al menos estará vivo y podrá crear nuevas memorias. Rodrigo pensó en su mejor recuerdo. Era del día que conoció a su esposa, hace 10 años. La había visto en un café y había reunido el coraje para hablarle. Habían conversado durante horas. Ese fue el día que su vida cambió para mejor. Era el recuerdo que atesoraba más que cualquier otro. No puedo, dijo Rodrigo. Ese recuerdo es demasiado importante. Entonces quedará aquí, dijo el conductor, volteándose hacia adelante. El taxi comenzó a moverse nuevamente. «Espere», gritó Rodrigo. «Espere, lo haré. Tomaré el trato». El taxi se detuvo. «Sabía elección», dijo el conductor. El conductor extendió su mano hacia atrás, a través de la barrera invisible. Su mano era pálida y cadavérica. «Toque mi mano y piense en su recuerdo más preciado. Será transferido a mí y usted será libre». Rodrigo dudó un último momento. Luego tocó la mano del conductor. Pensó en el día en el café, en la sonrisa de su esposa cuando ella lo vio por primera vez, en la sensación de amor instantáneo que había sentido. Y entonces el recuerdo fue arrancado de su mente, como un libro siendo cerrado y sellado para siempre. El recuerdo desapareció, dejando solo un vacío donde había estado. El regreso, Rodrigo abrió los ojos. Estaba en el asiento trasero del taxi, pero ya no estaban en el vacío gris. Estaban en una calle normal de Monterrey. La lluvia había parado. El taxi estaba estacionado frente al edificio de departamentos de Rodrigo. «Hemos llegado a su destino, señor», dijo el conductor con voz normal, humana. Rodrigo miró al conductor. Tenía ojos ahora. Se veía completamente normal. Rodrigo salió del taxi con piernas temblorosas. Sacó su billetera y le dio al conductor todo el dinero que tenía. El conductor lo tomó sin decir nada. El taxi se alejó. Rodrigo lo observó hasta que desapareció en el tráfico nocturno. Rodrigo subió a su departamento. Su esposa estaba dormida. La miró y sintió amor por ella, pero algo faltaba. Algo fundamental que debería estar ahí, pero no estaba. Solo días después, cuando su esposa mencionó casualmente el aniversario de 10 años de la primera vez que se conocieron, Rodrigo se dio cuenta de lo que había perdido. No recordaba ese día. Sabía que debería. Sabía que era importante. Pero la memoria había desaparecido completamente. Era como si nunca hubiera ocurrido. Rodrigo nunca le contó a su esposa sobre el taxi fantasma. Nunca le dijo que había dado el recuerdo más preciado que tenía de ella a cambio de su vida. Pero desde esa noche, Rodrigo vive con un vacío en su memoria. Un lugar donde debería haber felicidad, pero solo hay ausencia. Y ocasionalmente, en noches lluviosas, ve el taxi verde y blanco conduciendo por las calles. El conductor no tiene ojos, y Rodrigo sabe que el taxi todavía conduce entre mundos, recogiendo pasajeros desprevenidos, cobrando tarifas que el dinero no puede pagar. Rodrigo nunca más toma taxis que no ha llamado a través de una aplicación.
porque aprendió que hay vehículos que conducen en carreteras que no deberían existir, y los conductores de esos vehículos cobran precios que ningún pasajero debería tener que pagar. Historia 4. Refugio en la tormenta. La carretera en la montaña. Julia Sandoval y su novio Tomás conducían de regreso a Ciudad de México después de un fin de semana en Oaxaca. Era noviembre de 2021. Habían salido tarde, pensando que podían conducir durante la noche y llegar a casa en la madrugada. Estaban en la carretera de montaña cuando la tormenta golpeó. No fue gradual. Un momento el cielo estaba despejado, con estrellas visibles. Al siguiente, nubes negras cubrieron todo y la lluvia caía en sábanas tan densas que era casi imposible ver el camino adelante. Tomás, que conducía, redujo la velocidad a un paso de tortuga. Pero incluso a baja velocidad, la carretera era peligrosa. Curvas cerradas con precipicios a un lado y montaña sólida al otro. Un momento de distracción podría enviarlos volando por el borde. No podemos continuar así, dijo Julia. Necesitamos detenernos hasta que pase la tormenta. ¿Dónde?, preguntó Tomás. No hay ningún pueblo cercano y definitivamente no hay hoteles en esta carretera. Como si respondiera a su dilema, vieron una luz adelante. A medida que se acercaban, distinguieron una estructura. Era una casa grande, casi una mansión, construida en estilo colonial, con paredes blancas y techo de tejas rojas. Había luces encendidas en las ventanas. Alguien estaba en casa. Tomás estacionó el auto frente a la casa. Él y Julia corrieron bajo la lluvia hacia la puerta principal. Tomás tocó fuertemente. La puerta fue abierta por un hombre mayor, de unos 70 años, con cabello blanco y barba bien cuidada. Vestía un suéter grueso y pantalones de lana. Se veía como un abuelo amable de una película. «Buenas noches», dijo el hombre con voz cálida. «Parece que la tormenta los atrapó». «Sí, señor», dijo Tomás. «Nuestro auto no puede continuar con esta lluvia. ¿Hay algún lugar cercano donde podamos esperar a que pase la tormenta? ¿Un hotel o posada?» El hombre miró hacia la oscuridad de la montaña. «No hay nada por kilómetros en cualquier dirección. Esta casa es la única estructura habitada en esta parte de la montaña, pero por favor entren. Pueden quedarse aquí hasta que la tormenta pase». «No queremos importunarlo», dijo Julia. «No es importunio en absoluto. Tengo habitaciones de sobra y rara vez recibo visitantes. Será un placer tener compañía. Mi nombre es don Esteban Carrera». «Gracias, señor Carrera», dijo Tomás. «Es muy amable». Don Esteban los llevó adentro. La casa era impresionante por dentro. Techos altos con vigas de madera expuestas, muebles antiguos que parecían valer fortunas, pinturas al óleo en las paredes, alfombras persas en los pisos de piedra. «Qué casa tan hermosa», dijo Julia. «Gracias, querida. Ha estado en mi familia durante 6 generaciones. Siéntense en la sala mientras les preparo algo caliente para beber. Deben estar helados de la lluvia». Don Esteban desapareció en lo que asumieron era la cocina. Julia y Tomás se sentaron en un sofá lujoso frente a una chimenea donde ardía un fuego cálido. «Qué suerte tener esta casa justo aquí», susurró Julia. «Lo sé», respondió Tomás. Parecía aparecerse de la nada. «No recuerdo haber visto ninguna casa cuando conducimos por aquí en el camino hacia Oaxaca. Probablemente solo no la notamos», dijo Julia. Estábamos concentrados en la conversación. Don Esteban regresó con chocolate caliente en tazas de porcelana fina. Se sentó en una silla frente a ellos. «Entonces, ¿a dónde se dirigen?», preguntó. «A Ciudad de México», respondió Tomás. «Vivimos allá. Solo estábamos visitando Oaxaca por el fin de semana». Don Esteban asintió. «Ciudad de México. Ha cambiado mucho desde la última vez que estuve allá, aunque, para ser honesto, eso fue hace muchos años.
Prefiero la paz de las montañas. Conversaron durante 1 hora. Don Esteban era un conversador excelente, haciendo preguntas sobre sus vidas, compartiendo historias sobre la región. Parecía un hombre culto y educado. Julia y Tomás se relajaron completamente. La tormenta afuera continuaba con furia no disminuida. Relámpagos ocasionales iluminaban las ventanas, seguidos de truenos que retumbaban. «Parece que esta tormenta no va a parar pronto», dijo don Esteban. «¿Por qué no se quedan a dormir? Tengo habitaciones preparadas. En la mañana la tormenta habrá pasado y podrán continuar su viaje». Julia y Tomás intercambiaron miradas. Era una oferta generosa, tal vez demasiado generosa, pero don Esteban parecía genuinamente amable, y la alternativa era intentar conducir en la tormenta, lo cual sería peligroso. «Sería una gran ayuda», dijo Julia. «Gracias, don Esteban». La noche extraña, don Esteban les mostró 2 habitaciones en el segundo piso. Las habitaciones eran tan lujosas como el resto de la casa. Camas grandes con sábanas de algodón fino, baños privados con tinas antiguas de porcelana. «Descansen bien», dijo don Esteban. «Si necesitan algo durante la noche, mi habitación está al final del corredor». Julia y Tomás se quedaron en habitaciones separadas, aunque Julia hubiera preferido compartir habitación con Tomás. Pero no querían parecer irrespetuosos con su anfitrión generoso. Julia se preparó para dormir. Se metió en la cama, que era sorprendentemente cómoda. Escuchó la lluvia golpeando las ventanas y el viento aullando alrededor de la casa. Debería haber encontrado los sonidos reconfortantes, como estar segura y protegida de la tormenta. En cambio, se sentía inquieta. Había algo en la casa que le molestaba. No podía identificar qué exactamente. Todo parecía normal, incluso hermoso. Pero había una sensación subyacente de que algo estaba mal. Julia intentó dormir, pero no pudo. Miró el reloj en la mesita de noche. Eran las 2 de la madrugada. Se levantó y caminó hacia la ventana. Miró afuera. La tormenta continuaba, pero los relámpagos iluminaban ocasionalmente el paisaje. Y en uno de esos momentos de iluminación, Julia vio algo que hizo que su corazón latiera más rápido. El auto. Su auto no estaba donde Tomás lo había estacionado. Había desaparecido. Julia corrió a la puerta de su habitación y la abrió. El corredor estaba oscuro, iluminado solo por velas en candelabros de pared. Caminó hacia la habitación de Tomás y tocó suavemente. «Tomás», susurró. «Tomás, despierta». Tomás abrió la puerta, vestido solo con pantalones de dormir que don Esteban le había dado. «¿Qué pasa?», preguntó con voz somnolienta. «Nuestro auto ha desaparecido, y hay algo mal con esta casa». «¿Qué quieres decir?». «No lo sé. Pero necesitamos irnos. Ahora». El descubrimiento. Julia y Tomás bajaron las escaleras silenciosamente, intentando no despertar a don Esteban. Necesitaban encontrar su auto, o al menos entender qué estaba pasando. La planta baja estaba más oscura que cuando habían estado ahí antes. Las luces que habían visto al llegar estaban apagadas ahora. Solo las velas proporcionaban iluminación. Caminaron por la sala hacia la puerta principal. Tomás intentó abrir la puerta. Estaba cerrada con llave. Intentó girar el cerrojo, pero no se movía. «Estamos atrapados», susurró Tomás. «Busquemos otra salida», dijo Julia. Exploraron la planta baja, buscando ventanas o puertas traseras. Todas las ventanas tenían barrotes de hierro. Todas las puertas estaban cerradas con llave. Y entonces encontraron una puerta que no habían notado antes. Era una puerta de madera pesada, parcialmente oculta detrás de una cortina. Tomás la empujó. La puerta se abrió, revelando escaleras que bajaban hacia la oscuridad. «Un sótano», dijo Tomás. «No deberíamos bajar ahí», dijo Julia. Pero ambos sabían que necesitaban encontrar respuestas.
Bajaron las escaleras juntos, usando la linterna del teléfono de Tomás para iluminar el camino. El sótano era grande, con techo bajo, sostenido por columnas de piedra, y estaba lleno de cosas: muebles viejos, cajas, baúles, y algo más que hizo que tanto Julia como Tomás se congelaran de terror: cuerpos, o más precisamente, esqueletos. Docenas de ellos, dispuestos cuidadosamente en el piso del sótano, cada uno vestido con ropa de diferentes épocas. Algunos con ropa de los años 60, otros de los 80, algunos más recientes. «Dios mío», susurró Julia, «Don Esteban los mató. Necesitamos salir de aquí ahora», dijo Tomás. Pero cuando se voltearon para subir las escaleras, don Esteban estaba ahí, bloqueando su camino, pero ya no se veía como el abuelo amable. Su rostro había cambiado, mostrando ahora expresión de frialdad absoluta. «Saben, la hospitalidad solía significar algo», dijo don Esteban, con voz que ya no era cálida. Solía significar que los invitados respetaban a sus anfitriones. No husmeaban, no hacían preguntas. «Por favor», dijo Julia, «solo déjenos ir. No diremos nada a nadie». Don Esteban se rió. «Eso es lo que todos dicen, pero no puedo correr ese riesgo. Verán, esta casa es mi prisión. He estado aquí durante 150 años. Morí en 1871, pero mi espíritu está atrapado, condenado a esta casa por crímenes que cometí en vida». «Entonces es un fantasma», susurró Tomás. «Sí, y la casa también es un fantasma. No existe en su mundo, no realmente. Solo aparece durante tormentas, atrayendo a viajeros perdidos. Y yo, condenado a repetir eternamente mi patrón de hospitalidad traicionada, les doy refugio, y luego los atrapo aquí para siempre». «¡No!», gritó Julia. Ella y Tomás intentaron correr hacia las escaleras, empujar a don Esteban, pero él no era corpóreo. Corrieron a través de él como si fuera humo. Subieron las escaleras corriendo. Don Esteban los siguió, flotando, su risa resonando por toda la casa. El escape Julia y Tomás corrieron hacia la puerta principal. Tomás golpeó con su hombro, intentando romperla. La puerta no cedió. «¡Las ventanas!», gritó Julia. Agarraron una silla pesada y la lanzaron contra una ventana. El vidrio se hizo añicos, pero los barrotes de hierro permanecieron. Don Esteban apareció en la sala, acercándose lentamente. «No pueden escapar. Esta casa nunca deja ir a sus invitados. Se unirán a los otros en el sótano». Julia miró alrededor desesperadamente. Sus ojos cayeron en la chimenea. El fuego todavía ardía. «¡La chimenea!», gritó. «Podemos subir por la chimenea. Es demasiado estrecha», dijo Tomás. «Es nuestra única oportunidad». Julia corrió hacia la chimenea. El calor del fuego era intenso, pero usó un atizador para apartar los troncos ardientes a un lado. Luego se metió en la chimenea, ignorando el dolor del calor, y comenzó a trepar. Tomás la siguió. Treparon por el conducto estrecho, sus manos y pies raspando contra la piedra áspera. Era estrecho, claustrofóbico, y el calor residual era casi insoportable. Pero seguían trepando. Podían escuchar a don Esteban gritando abajo, pero no podía seguirlos por la chimenea. Finalmente alcanzaron la parte superior. Salieron a la lluvia y el viento en el techo de la casa. Estaban cubiertos de hollín y quemaduras menores, pero estaban fuera de la casa. «Bajamos por el lado de la casa», gritó Tomás sobre el sonido de la tormenta. Encontraron un desagüe y bajaron por él, resbalando y cayendo los últimos metros hasta el suelo. Corrieron. Corrieron hacia donde pensaban que estaba la carretera, a través de la oscuridad y la lluvia. Detrás de ellos podían escuchar a don Esteban gritando, pero su voz se hacía más débil a medida que se alejaban. Finalmente alcanzaron la carretera.
y milagrosamente su auto estaba ahí, estacionado al lado del camino. Las llaves todavía estaban en el encendido. Se subieron y Tomás arrancó el motor. Condujo tan rápido como se atrevía en la lluvia, alejándose de aquel lugar maldito. Cuando se atrevieron a mirar atrás, la casa había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. El recuerdo Julia y Tomás llegaron a Ciudad de México al amanecer. Fueron directo a la policía y reportaron lo que habían visto. Los esqueletos en el sótano, don Esteban, la casa fantasma. La policía fue amable, pero claramente no les creyó. Enviaron a un equipo a investigar la ubicación que Julia y Tomás describieron en la carretera de montaña. No encontraron nada. No había casa. No había evidencia de que alguna vez hubiera habido una estructura en ese lugar. Solo montaña sólida. Julia y Tomás fueron a un hospital donde trataron sus quemaduras y raspaduras. Los médicos les preguntaron qué había pasado. Julia y Tomás dijeron que habían tenido un accidente de auto. Ningún médico habría creído la verdad. Hasta el día de hoy, Julia y Tomás viven con el conocimiento de que hay lugares que existen entre la realidad y el mundo de los espíritus. Casas que aparecen solo cuando son necesarias, ofreciendo refugio a los desesperados, solo para convertirse en trampas mortales. Y nunca aceptan hospitalidad de extraños. Nunca entran a casas que aparecen demasiado convenientemente, porque aprendieron que el refugio en la tormenta puede ser más peligroso que la tormenta misma. Conclusión. Hemos presentado 4 historias de hospitalidad fatal. Un aventón que llevó a la desaparición de un joven que solo necesitaba llegar a casa. Una invitación a una casa que atrapaba invitados en habitaciones que cambiaban entre lujo y decadencia. Un taxi que conducía entre mundos, cobrando tarifas que el dinero no podía pagar, y un refugio en la tormenta que escondía secretos mortales de siglos de visitantes atrapados. 4 advertencias sobre los peligros de aceptar ayuda de extraños. 4 ejemplos de cómo la desesperación puede cegarnos ante señales de advertencia obvias. 4 casos documentados que nos recuerdan que el mundo no es siempre lo que parece. Todos nos han enseñado a desconfiar desde pequeños. Pero cuando estamos desesperados, cuando la necesidad es grande, cuando el miedo de nuestra situación inmediata supera el miedo de lo desconocido, esas lecciones se olvidan fácilmente. Vemos una mano extendida y la tomamos sin pensar en las consecuencias. Vemos un refugio y entramos sin cuestionar quién lo ofrece o por qué. Estas historias nos recuerdan que no toda ayuda es genuina, que algunas personas y algunas cosas que parecen personas tienen intenciones oscuras ocultas detrás de sonrisas amables y ofertas generosas, y que la hospitalidad puede ser una máscara para propósitos más siniestros. Que aquellos que ofrecen refugio a veces buscan no proteger, sino atrapar. Que los vehículos que se detienen para ayudarnos a veces nos llevan a lugares de los que no podemos regresar. Si estas historias los impactaron, dejen un like y suscríbanse a Noches de Horror. Activen notificaciones para más encuentros con lo inexplicable. Compartan en comentarios. Han aceptado ayuda de extraños que los hizo sentir incómodos. Han estado en situaciones donde rechazar hospitalidad resultó ser la decisión correcta. Tienen historias propias de encuentros extraños con buenos samaritanos que no eran lo que parecían. Mantengan vivas estas advertencias. La próxima vez que estén varados y alguien ofrezca ayuda, confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Y es mejor estar incómodo y seguro que cómodo y atrapado. Hasta la próxima noche de horror, que sus refugios sean genuinos, que sus aventones los lleven a casa, y que la hospitalidad que acepten sea de humanos verdaderos, no de cosas que solo parecen humanas.